Buenos días, tardes o noches. Soy la alumna Paula Cuevas, presentando mi tema para la materia de desarrollo de proyectos que se titula Análisis sobre la interpretación de terminología especializada del fútbol americano para la audiencia mexicana. Primeramente tenemos la identificación del problema o necesidad que llevó a la elección de este tema, y es que la problemática tenemos que el fútbol americano es un deporte que cada vez más gana popularidad en territorio mexicano. Esto gracias a las transmisiones que se realizan de dichos partidos. Las jugadas de este pasan en tiempo real y de manera muy rápida, obligando al intérprete a una solución inmediata, resultando en ocasiones en confusión para los espectadores. Estos intérpretes no mantienen la misma terminología durante la transmisión, por lo que surge la pregunta: ¿cuál es la mejor propuesta para mejorar la experiencia de la audiencia mexicana para entender la interpretación de los partidos de fútbol americano? Como objetivo general, se tiene el realizar un material de apoyo que refleje lo que ocurre en la terminología empleada en el deporte del fútbol americano, el cual mejore la experiencia de la audiencia mexicana que visualiza los partidos de dicho deporte. Como objetivos específicos tenemos tres. El primero, identificar los puntos fuertes y débiles de un intérprete profesional que participa en la interpretación de 5 videos de partidos de fútbol americano. Analizar las reglas generales y términos que conforman el fútbol americano. Y como tercero, elaborar propuestas a partir de los términos del fútbol americano, brindando una mejor comprensión de estos para la audiencia que se encuentra en México. Este trabajo parte de dos teorías fundamentales, la primera siendo la teoría de la equivalencia dinámica, en donde Aurima 2024 en Historical Overview of Equivalence in Translation Studies, European Journal of Language and Culture Studies, comenta que implica traducir el significado del texto fuente de modo que el texto meta tenga el mismo impacto en la audiencia del contexto meta que el texto fuente tuvo en la audiencia del texto fuente. Esto quiere decir que además de pasar el mensaje entre lenguas, este tiene que generar este impacto que originalmente se tuvo para que así tenga la misma o mayor repercusión y se comprenda mejor el mensaje. La segunda teoría, la teoría del escopo o teoría escopos, la Academia Lab 2024 dice que Vermeer vio el acto de traducir como la producción de texto en entornos de destino específicos para fines específicos y personas en circunstancias específicas. Esto significa que la interpretación se debe tener definido el propósito, el por qué se está interpretando, para quién va dirigido el mensaje, cuál es la finalidad, entre otros aspectos. Tomar en cuenta los aspectos anteriores permitirá que el intérprete tenga noción de cómo debe formular el mensaje para el fin y el público asignado para tal trabajo. En el marco teórico también se ven 4 apartados. El primero, la interpretación en el deporte, en donde se ve la técnica de interpretación ideal, las debilidades y fortalezas del intérprete y el impacto del discurso de los comentaristas durante las transmisiones del deporte. Después se tiene el deporte del fútbol americano, sus inicios, sus reglas generales y sus términos más populares. Después la comunicación para la expansión del deporte, el conocimiento de recursos para transmitirlo y la comunicación digital empleada por la NFL. Y por último, inicios e influencia del fútbol americano en México, el origen y relevancia de este deporte en el país, Fernando von Rossum y su importancia en la apreciación del fútbol americano, igualmente en México, México de los más grandes aficionados del fútbol americano y la presencia de la afición hispana en los estadios de fútbol americano en el extranjero. Este trabajo se realizará a partir de un enfoque cualitativo, ya que se contempla realizar un análisis a partir del material recopilado, donde se demuestra el trabajo de interpretación al deporte de fútbol americano para la audiencia mexicana. De acuerdo a García 2023, la investigación cualitativa implica recopilar y analizar datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones o experiencias, así como datos sobre experiencias vividas, emociones o comportamientos con los significados que las personas les atribuyen. Esto quiere decir que el contenido a analizar permitirá comprender la interpretación y el uso de tecnología de este deporte, y no tanto la interpretación de datos numéricos como se podrían encontrar en un trabajo con enfoque cualitativo.
Para este trabajo, la unidad de análisis serán 5 videos que se encuentran en el canal Mundo NFL en YouTube, el canal oficial de la NFL en español. Los videos que se utilizarán son aquellos en los que haya participado el equipo San Francisco 49ers, esto para delimitar aún más la unidad de análisis. Cada video presenta un resumen del partido que se llevó a cabo en determinada semana, donde se muestran los puntos más destacables sucedidos durante dicho partido. Todos los videos seleccionados son de la temporada 2025. En cuanto a procedimiento, primeramente se realizará la selección de los videos donde se muestra el trabajo de interpretación de los comentaristas durante los partidos de fútbol americano, específicamente donde haya jugado el equipo San Francisco 49ers. Una vez seleccionados, estos videos serán transcritos a texto con la ayuda de la herramienta TurboScribe, para así tener de manera más detallada y visible el contenido que se encuentra en cada uno de ellos. Luego, estas transcripciones se guardarán en una carpeta de Drive para una mejor organización en consultas posteriores. Esta carpeta de Drive está integrada al documento del trabajo en anexos, y como instrumento se emplearán tablas de análisis en donde se registrarán los términos utilizados en la interpretación al español de los comentaristas en los videos, así como la manera en que se pueden encontrar estos términos en glosarios y sitios bilingües. Asimismo, se mencionarán y explicarán las técnicas de traducción que reflejan la manera en que se emplearon estos términos durante la interpretación de los partidos en español. A continuación, presentaré un poco sobre el análisis que se realizó. Se realizaron como alrededor de 10 casos por video, pero por cuestiones de brevedad mencionaré un caso por video. Y en esta tabla de análisis, primero se tiene la terminología que se emplea en el video, la terminología en glosarios, artículos o internet bilingües, que para esto se consultaron sitios como el Term Glossary de NFL Football Operations, Universal de Idiomas, que era un glosario en internet de fútbol americano igualmente, y Nike, donde también se hablaba sobre en qué consiste el fútbol americano. Y para la técnica utilizada por el intérprete y la explicación de dicha técnica, se toma de referencia el capítulo del libro Encyclopedia of Translation and Interpreting (ENT), titulado Técnicas Estratégicas de Traducción, cuya autora es Lucia Molina Martínez. Y bueno, en este primer caso del partido que se puede presenciar en el partido de la semana 1, tenemos que el intérprete dice totalmente libre en receptor. En este término en inglés se conoce como wide receiver, por lo que el intérprete utilizó una técnica de generalización en la cual Molina muestra que de un término particular que se maneja en la lengua origen, este pasa a ser a uno general en la lengua meta, y esto para que haya una comprensión más sencilla para quienes lo estén viendo, ya sean de que sean fanáticos, del deporte, o bien sea la primera vez que lo escuchan, y de ahí en adelante cuando escuchen esa palabra sabrán que a lo que se refiere. Pero sí es pasar de un término particular en la lengua origen a uno más general en la lengua meta. Luego en la semana 2, en el partido de San Francisco 49ers contra New Orleans Saints, tenemos que el intérprete dice cambio de quarterback, y en inglés este se conoce como quarterback, que se refiere al mariscal de campo. Y esta técnica se puede decir que es el préstamo, en donde se integra la palabra del extranjero tal como está, sin ningún cambio, a la lengua meta. Para el tercer caso de la semana 3 para este equipo, tenemos que el comentarista menciona los pies dentro del terreno de juego, que esto sería field of play,
donde se puede ver que el intérprete optó por la traducción literal, en donde interpretó palabra por palabra del sintagma, y esto para mantener el impacto y la esencia del original, en donde pues terreno corresponde a field, de a off y juego a play. Para este siguiente caso perteneciente a la semana 4, es uno que se trata de equivalencia, debido a que el intérprete utiliza la expresión "le zafaron el balón", que esto sería takeaway en término ya de fútbol americano. Y esto nos muestra que el intérprete utilizó esta expresión para ajustarlo a la cultura meta, en este caso a la audiencia habla hispana, en este caso mexicana, por lo que fue interesante cómo se le ocurrió esa expresión para mantener el mensaje y la esencia del original, vaya. Y como último caso que se verá en este video, es uno en el que se centra, vaya, en la problemática que se mencionaba al inicio, ya que la técnica utilizada aquí por el intérprete fue de comprensión lingüística, ya que, bueno, veamos lo que dijo el intérprete. Este dijo: "Desde la cerrada sale Jones hacia la izquierda". La cerrada se refería a la ala cerrada, que sería tight end en terminología de este deporte, y se ve que el intérprete sintetizó el término, ya que espera la mayoría de quienes estén viendo este partido sean conocedores del deporte, por lo que simplemente sí sintetizó, pero alguien que no esté muy familiarizado con esto puede que sea necesario que alguien o este mismo se informe del contexto y a lo que se refiere. Para la divulgación del proyecto se realizó una tipo infografía en formato de historia, en donde se presentaba información para despertar el interés a, a bien estudiantes interesados en la interpretación y que quisieran saber más sobre cómo funciona la interpretación en el deporte, o bien los aficionados que quieren aprender sobre la interpretación como tal dentro de este. Se publicó en 2 plataformas, en Facebook e Instagram. En Facebook se subió como historia y como publicación, en donde hubo comentarios y reacciones. Y en Instagram se subieron a las historias, donde también hubo comentarios mostrando interés y reacciones por parte de los que visualizaron la historia. Para concluir, las conclusiones que se tuvieron a partir de eh, realizar todo este trabajo de investigación y de análisis. En cuestión de análisis se puede observar que en su mayoría los términos sí pasan por una técnica de interpretación, pero en los casos en los que no, en donde se hacen préstamos o calcos o se hacen estas sintetizaciones, pues sí crea esta inconsistencia que se mencionaba como problemática al inicio, ya que alguien eh, que no está muy familiarizado con el deporte o no suele ver estos partidos, pues sí le hace algo de ruido que en la mayoría del partido se diga un término y luego ese término lo digan de otra manera. Sí crea esta confusión. Y aparte, un intérprete debe ser especializado en esta área, ya que en lo que se ve en el marco teórico sobre debilidades y fortalezas y el intérprete en esta área, dentro de esta área que es el deporte, es necesario el saber
estar al tanto de esta terminología, ya que estas suelen ir cambiando y pues bien, estos sirven para comentar lo que sucede en los partidos. Sin estos, pues quienes estén viendo, no, los aficionados, vaya, no sabrían qué está sucediendo. Por eso es importante esta formación del intérprete y también que se considere establecer previamente con todo el equipo de intérpretes, porque usualmente suele ser que más de un intérprete, más bien como un equipo, en el que pues fuera ideal que se pusieran de acuerdo a los términos a utilizar. Eh, pero si este análisis fue para precisamente eh, revisar y exponer qué sucede dentro de la interpretación del fútbol americano, y que espero y el material que se haya realizado sirva para que las personas se interesen por el deporte, pero también en la interpretación. Eso puede, ya como había mencionado, esto puede ser interesante para los aficionados del deporte que quisieran aprender sobre interpretación, o bien los estudiantes que se encuentran en interpretación y que pueden considerar el deporte, o sea, interpretación en el deporte. Eh, este material espero sea de ayuda y sería todo de mi parte, y que sirva como motivación para acercarse a este deporte que se vive con gran intensidad, como se pudo haber visto, se podrá ver en el trabajo que se realizó. Muchas gracias.